Empezando el episodio 9 de esta temporada, al fin adaptan solo 2 capítulos, y no omiten ninguno en su totalidad, el 5 y 6 del volumen 9, llamados La Máscara Blanca, partes 1 y 2. A pesar de esto, el episodio inicia adaptando una parte de uno de los capítulos omitidos que mencioné en un video anterior, la historia paralela Sylphiad parte 2, perteneciente a la conclusión del volumen anterior, tomando lugar directamente después de la derrota de Linia y Pursena. Como ya hablé de este, no voy a extenderme mucho, solo agregando algunos detalles. Aquí la razón de que Rudius se encuentre solo con Pursena sería porque de sus amigos, ella es la única interesada en clases de curación, el resto en un nivel más avanzado como Cliff después de hacerse su amigo, o con ninguna intención de atenderlas como Sanoa, llevando a los celos de Fitz al imaginarse que tienen una relación más profunda por la preferencia de sus familiares por los pechos grandes, siendo Pursena excepcional incluso para su tribu. El anime no intentaría engañar en lo más mínimo a la audiencia, como ya mencioné varias veces, la novela utilizaría títulos o epítetos para separar un poco la identidad de Sylphie de la de Fitz, diciendo que Rudius solo la ve como un sirviente más de la princesa, a pesar de sus múltiples encuentros desde su llegada. El que Fitz se distraiga, choque con el muro y vierta la tinta serían algo original, en la novela distraído pero no hasta tal punto, solo lo suficiente para llegar a la habitación del consejo estudiantil sin darse cuenta. El anime omite la mención del color de cabello de Sylphie, algo que originalmente intentaron usar para engañarnos, tratando de hacernos pensar que todavía mantenía su color original, algo que obviamente no serviría en la animación. Omiten la parte final del capítulo, en que Sylphie piensa en su habitación el cómo desea que sea su relación con Rudius, mostrando un aspecto más posesivo de su personalidad al no querer que termine como sirviente de Ariel, deseando tener una relación exclusiva con él. Empezando con los capítulos del volumen 9, el anime omite una buena parte del primero de estos, pasando directo a la escena de la biblioteca en que Fitz le cuenta a Rudius de Silent. Originalmente empezaría con una narración en que Rudius piensa que los estudiantes de la universidad se ven asustados de él, una reputación a la que se hizo foreshadowing con un comentario de Fitz del capítulo anterior, aquí dándose cuenta que hasta los delincuentes de la institución suelen evitarlo. Vería el porqué solo después de regresar de una clase de detoxificación intermedia, un detalle que hace referencia a un momento del capítulo anterior en que se preguntaba si debería seguir estudiando esta escuela o dedicarse a algo más. Encontrándose a Goliade, la mujer bestia que lideró a las mujeres que lo atacaron cuando encontró la ropa interior de Ariel, Rudius se aproximaría a ella para disculparse por el malentendido de esa vez. Creyendo que se acerca con otras intenciones, se comportaría con temor hacia él, Rudius pensando que parece que la estuviera amenazando, llevando a la gente de los alrededores a pensar que lo está haciendo en venganza de lo sucedido. Con ella al borde de las lágrimas, la situación sería interrumpida por Linia y Pursena, que interceden a favor de ella pero manteniendo un aire de delincuentes en la situación, Pursena haciéndose llamar la mano derecha de Rudius y entre las dos deshaciéndose de la multitud. Aquí ellas se enterarían del evento con la ropa interior, solo escuchando rumores anteriormente, y le dirían a Rudius que como venció a Fitz, le sería fácil conquistar la escuela, pero él sin ver ningún beneficio en esto, les preguntaría a ellas por qué hacer algo así, sugiriéndole que como ama tanto la ropa interior femenina, incluso al punto de tener un par en exhibición en su cuarto, podría obligar a las mujeres del dormitorio a que le lleven un par cada año, él negándose pero pensando que la aceptaría si fueran de ellas dos, atraído por ellas a pesar de su condición. Pero plantándose una idea en sus cabezas que daría lugar a una situación precaria para Rudius en el volumen 11. Él razonaría que es fácil notar las razones de su reputación, venciendo a Fitz, dominando a las estudiantes especiales con peor reputación y derrotando a un rey demonio en un duelo público. Aquí mencionarían que Buddy Guy le dijo a Rudius que su aura de batalla, una forma de manipular el mana de los guerreros de este mundo para mejorar sus habilidades físicas y protegerse, no podría ser penetrada por nada menos que hechizos o técnicas de rango real, necesitando estar en un mínimo al nivel de Roger o Ghislaine, diciendo que entonces su Stone Cannon más fuerte estaría por lo menos en ese nivel, y creo recordar que en un momento posterior mencionan que llega a compararse al nivel imperial. Rudius mencionaría que a pesar de su poder, se considera un Glass Cannon o cañón de cristal, ya que a pesar de todo su entrenamiento no puede conseguir la habilidad de rodear su cuerpo con aura, algo que Eric y Roger lograban fácilmente, teniendo una capacidad física totalmente ordinaria, sin contar su ojo demoníaco que le permite pelear con enemigos un poco encima de su nivel. Linia y Pursena mencionarían que debería tener más confianza en sí mismo, que quizás así logre solucionar su problema, llevándolo a pensar que quizás sí sea la razón, perdiendo contra Orsted, abandonado por Eris y arruinando las cosas con Sara, destruyendo cualquier autoestima que podría tener anteriormente. Ese comentario dándole un deseo de probar su nueva reputación. Caminando por un pasillo lleno de gente, la masa de personas se abriría para darle camino, divirtiéndose inicialmente pero dándose cuenta que así debieron sentirse las personas que arruinaron su vida pasada.
concluyendo esta parte pensando que no debe olvidar que logre lo que logre en esta, fue una decepción en la anterior, y no debe cometer los mismos errores que esa vez, conectándose ambos medios en la biblioteca, mientras que en el anime es la primera vez que mencionan la similitud entre invocación y teleportación. Ya lo habían mencionado en un capítulo anterior, siendo originaria de ese la línea en que mencionan en que no pueden invocar personas. Rubius mencionaría que en la universidad no habría nadie especializado en la magia de invocación, e incluso los únicos capaces de usarla en el gremio de hechiceros apenas podrían utilizar el nivel principiante o intermedio. Recordaría también que conocí alguna vez a alguien con habilidad en esto, pero sin poder recordar a quién, aunque a memoria ni yo recuerdo a quién se refiere. Primero se me ocurrió Perugius, pero solo conoció a uno de sus sirvientes, y a Orsted como tal no lo vio utilizando esa magia, a menos que cuente la puerta dragón, entonces agradezco si alguien aclara esto. Mientras que en el anime llega a preguntarle a Fitz si conoce a alguien especializado en invocación, este dormido pero diciéndole de una vez acerca de Silent, en la novela él se lo encontraría emocionado diciéndole que conoció acerca de alguien, aparentemente habiéndole preguntado en un momento anterior, siendo el director y subdirector quienes le contaron acerca de Silent, esta persona siendo un miembro de rango A del gremio, aparentemente un puesto bastante alto, incluso mayor que el del subdirector. Creo que la canción que Nanahoshi tararea sería una referencia original del anime, aunque no reconozco a qué, para señalar su origen junto a la línea anterior en que Rubius reconoce sus contribuciones como cosas de su mundo. Esas contribuciones también habrían sido mencionadas anteriormente, pero omitidas por el anime, agregando aquí que creó una forma de curry e introdujeron los uniformes gracias a sus conexiones con diseñadores de Asura, y Rubius pensaría que tenía miedo de conocerla, pensando que en el fondo quizás quería pensar que era especial al ser el único ser de otro mundo, asustado de encontrar a alguien que haya tenido las mismas ventajas, pero que les haya dado mejor uso. En retrospectiva piensa que quizás fue a verla solo porque dejó que se le subieran a la cabeza su reputación y logros desde la llegada a la academia, asumiendo que esta persona no podría menospreciarlos, visitándola en su laboratorio constituido por 3 habitaciones en la parte trasera del tercer piso del edificio de investigación. El anime decide ignorar la narración de la novela y enfocarse en mostrar la reacción de Rubius solo de manera visual, pero mientras que aquí ella lo alcanza y Rubius se desmaya casi instantáneamente, en la novela llegaría a estas escaleras y vería a Fitz en el fondo de estas, relajándose al pensar que sí sería capaz de salvarlo, solo para escuchar la voz de Nanahoshi y al sentir como toca su hombro, del pánico caería por las escaleras y perdería la conciencia. Mientras que en el anime Rubius despertaría en el laboratorio de Nanahoshi y aparentemente ésta habría buscado a Fitz para que lo calmara, en la novela estarían en la enfermería y tendrían su conversación de aquí en adelante en este lugar. Fitz presente porque el mismo Rubius cayó enfrente de él por las escaleras. A partir de aquí habría cierta diferencia en los tonos de la escena, el anime mostrando un mayor nivel de tensión en comparación, con un Rubius más temoroso y sumiso. En la novela Fitz rascaría su oreja cuando pregunta cómo conoce a Rubius, mostrando que es un hábito que no solo se presenta cuando está avergonzado. Una pequeña línea que el anime omite, cuando menciona que no esperaba encontrárselo aquí, Nanahoshi trata la situación como si fuera una novela visual, diciendo que quizás ese encuentro en la mandíbula inferior fue la flac para encontrárselo en la academia, algo que podríamos confirmar de cierta forma viendo la secuencia de eventos que trajo a Rubius aquí. Mientras que en la novela él aceptaría el papel con los nombres de los amigos de Nanahoshi casi involuntariamente gracias al tono de voz comandante de ella, en el anime ella lo sostiene mientras él se encuentra todavía nervioso. En la novela, después de que Fitz dice que los dos no pueden tener la misma tierra natal, Rubius pensaría que no entiende cómo puede tener tanta confianza en esto, algo que obviamente el anime no necesita mostrar, ya que conocemos su identidad. Al ver el rostro de Nanahoshi, Rubius notaría de una vez que su apariencia no ha cambiado, pensando que no tiene sentido ya que si hubiera pasado por lo mismo debería haber envejecido por lo menos 15 años, y confundiéndose aún más al pensar que si hubiera reencarnado debería tener un cuerpo completamente nuevo, algo que ella aclara inmediatamente al mencionar que fue transportada, mientras que en el anime pasa directamente a la línea en que dice su nombre y se ve interesada por la etnia de Rubius. Cuando le preguntan su nombre anterior, él haría énfasis en que no quiere decirlo, algo que solo quedaría implícito en el anime. La actitud de Rubius ante la propuesta de volver juntos a su mundo anterior sería diferente en ambos medios. En el anime solo negándose deprimido, en la novela eso sería lo que calmaría su mente dándole al fin algo en que enfocarse, golpeando su mano y negándose agresivamente a la propuesta. Este capítulo concluiría con la petición de Fitz de que hable en un idioma que pueda entender, mencionando finalmente que el ambiente de la enfermería se había vuelto extremadamente incómodo repentinamente. Mientras que el anime continúa con la línea en que Nanahoshi dice no tener interés en este mundo, la novela empezaría la segunda parte de este capítulo con una aclaratoria de su nombre, diciendo que su alias, Silent Seven Star, sería una traducción directa de su nombre japonés. Aquí veríamos que Rubius hizo una decisión consciente por no decirle de su presencia en el accidente del que lo salvó en su vida pasada, diciéndole solamente que fue reencarnado,
pero ignorando ese detalle ya que piensa que si recordara cómo se veía, empeoraría su opinión de él, pensando que incluso pudo ser su culpa que haya sido transportada, queriendo evitar que vaya detrás de él en dado caso. Como veríamos en el anime, aclararían que su conversación sería en su mayoría en japonés, y Rubius empatizaría con ella al pensar que su punto de vista se debe a que no encontró un lugar al que pertenecer aquí, algo que conoce muy bien desde su vida pasada. Rubius se daría cuenta también de que ella se ve cautelosa ante él, escondiéndole ciertas cosas y pensando que pudiera haber manejado mejor la situación, diciéndole que le ayudaría a regresar a su mundo anterior para que bajara su guardia. Mientras que el anime muestra su conversación, originalmente algunas partes aparecen solo como narración. El que ella le mencione que estaba con sus amigos ese día y que Rubius le dijera que murió en un accidente de tráfico sería en algo original, aunque podemos inferir que estos dos aspectos son parte de la historia que se contaron entre sí en la narración. En el anime Nanahoshi menciona que duró 2 años en Asura aprendiendo el lenguaje, pero en la novela dirían que solo tardó 1 año en esto, el restante usando sus conocimientos de su mundo para ganar dinero y crear un flujo de ingresos pasivo, asegurándose de que la gente sepa que el dios dragón la respalda, utilizándolo como estrategia de negociación, agregando que una simple carta firmada por él sería suficiente para arreglar un encuentro con magos famosos, caballeros de rango alto e incluso monarcas de alguna nación. Nanahoshi menciona que viajaron el mundo en 1 año, pero Rubius agregaría que él mismo tardó 3 en hacer lo mismo. Y cuando ella menciona los círculos de teleportación, Rubius menciona que Roger habló de ellos en el continente demoníaco. En la narración Rubius mencionaría lo conveniente que suenan, pensando que serían muy útiles en caso de necesitar viajar al otro lado del mundo, haciendo un pequeño foreshadowing al viaje al continente Vegarit de unos volúmenes más tarde. En el anime Nanahoshi se encoge de hombros cuando menciona que la persona que le dijo que posiblemente fue transportada no quiere que le diga su identidad a nadie, sin ninguna razón específica, mientras que en la novela esa persona le advirtió que es por su seguridad, ya que si alguien se entera de que lo conoció, se vería rodeada de carroñeros hambrientos de poder, y como podemos ver en un volumen posterior, está cansado de los movimientos políticos de la realeza de Asura, y en la narración mencionarían que incluso para esa persona sería imposible invocar humanos, aun si es una autoridad en esa escuela de magia. El rango de Nanahoshi en el gremio sería gracias a una donación que hizo, asegurándose también su puesto como estudiante especial, esa institución ofreciéndole subirle al rango S si compartía todo su conocimiento con ellos, pero negándose y diciendo que no está interesada en mejorar el mundo ni en subir a la cima del poder político. Aclararían que utilizaría su nombre alternativo ya que por sus conexiones es tan famosa que sería acosada periódicamente, queriendo mantener un perfil bajo pero usando una traducción literal, en lo que Rubius considera un intento por mantenerlo lo suficientemente parecido para que sus amigos la reconozcan. La novela haría una distinción entre magia dinámica y estática, la primera ocupada por las escuelas elementales y de curación, utilizando principalmente los encantamientos, y la segunda compuesta por barreras e invocación, necesitando en su mayoría círculos mágicos. Mientras que en el anime Nanahoshi menciona que ella no tiene mana, pero asume que Rubius sí, en la novela aparentemente piensa que los dos no tendrían esa capacidad, algo que no tendría mucho sentido al verlo utilizar magia contra Orsted y por su reputación, aunque se podría justificar si ella asumiera que utilizó objetos mágicos como los que emplea después para protegerse. Rubius la corregiría, diciendo que puede utilizar magia fácilmente, incluso aclarándole que tiene una reserva particularmente grande. Cuando ella menciona que todo en este mundo tiene una cantidad mínima de mana, Rubius piensa que al ser un aspecto fundamental, el no contenerlo debería dar alguna especie de problema, un foreshadowing a una condición por la que pasa Nanahoshi en un volumen posterior. En la novela cuando ella menciona que no ha envejecido, se quita su máscara para mostrarle su rostro, mientras que en el anime se la mantiene puesta, y el gesto cuando Rubius menciona que al menos eso es algo bueno, es diferente. En la novela riéndose mientras se vuelve a colocar la máscara, en el anime mirando su mano. En la novela Rubius agregaría que él envejece de forma natural, llevándola a anotar ese hecho en un pequeño libro de notas, aparentemente llevando un registro de cosas que quiere investigar después. Un hábito que podemos ver levemente en las notas que Fitz observa en su laboratorio del anime. Este medio omitiría también una narración acerca de los círculos mágicos. Estos serían realizados pulverizando cristales mágicos y mezclándolos con ingredientes específicos para hacer una pintura especial, y al dibujar el círculo en una superficie apropiada, sería absorbido volviéndose bastante difícil de eliminar. En este punto, el imbuirlos con magia incrementaría este poder mágico y crearía un efecto determinado por la estructura plasmada. Por regla general, esta pintura se evaporaría con un uso, y los de mayor rango necesitarían ingredientes bastante inusuales, requiriendo el respaldo financiero de una nación para obtener los ingredientes necesarios. Mencionarían que los círculos de transportación de las ruinas de las que hablan en el anime habrían sido creados con una técnica especial, por lo que perdurarían después de un uso, en tiempos antiguos usando métodos distintos a los actuales, incluyendo uno en el que esculpían el círculo directamente en la piedra. También dirían que estos podrían usarse para casi cualquier hechizo, con el patrón, pintura y
mana adecuados, pero en la mayoría el primero de estos factores se habría perdido a lo largo de las generaciones, sin nadie capaz de crear nuevas versiones, hasta que Nanahoshi logró crear algunos, luego de analizar y realizar incontables experimentos. Mientras que en el anime ella le ofrece hacer un trato después de contarle su historia y calmarlo un poco, aquí lo haría después de impresionarlo con estos logros concernientes a los círculos mágicos, diciéndole primero que no puede enseñarle los resultados de su investigación a cualquiera que lo pida. Mientras que se queja del mundo en que se encuentra mencionando la comida, el sentido de moralidad y la inconveniencia, en la novela agregaría de forma un poco estúpida que no hay shampoo aquí, de cierta forma humanizándola y creando un nivel de madurez más apropiado para su apariencia a pesar de sus logros hasta este punto. En el anime Nanahoshi le pregunta si no dejó nada atrás, y cuando le responden que no tiene arrepentimientos, le dice que entonces murió pacíficamente, algo que contradice el hecho de que aquí dijo anteriormente que murió en un accidente de tráfico. Pero en la novela ella le preguntaría específicamente si no dejó a su familia atrás, y le diría después que debió haber llevado una vida buena y larga, algo que Rubius acepta que es un malentendido, pero recordando que no le dijo que fue la persona que murió salvándolos. Mientras que en el anime solo le pide que le ayude con su mana, en la novela tendría esta idea gracias a que le dijo anteriormente acerca de sus reservas, Rubius recordando ver en su laboratorio montañas de cristales mágicos, preguntándose si estos no serían suficientes. Cuando le dice que puede ayudarlo respondiéndole a sus preguntas, agrega que lo que no conozca podría aprenderlo gracias a sus conexiones, ya que conoce a bastantes personas influenciales. Cuando mencionan el proverbio japonés y Nanahoshi dice que es bueno escuchar algo así, Rubius respondería que la entiende, que aquí nadie entiende sus referencias, las cuales en momentos anteriores solo han dado lugar a respuestas confusas de quienes las escuchan. Aquí habría una diferencia con los anillos, mientras que en el anime se los coloca después de que Rubius le pide continuar en el idioma local, aparentemente esperando el ataque de Fitz, en la novela se los colocaría incluso antes de que cambiaran su lenguaje, por lo que podemos inferir que esperaba que Rubius la atacara incluso si no incluían a Fitz en la conversación. Además, mientras que en el anime vemos que se puso 2 anillos, originalmente utilizaría 3, el último sirviendo para mostrarle su ubicación a Orsted, aunque no sería mencionado todavía. El ambiente de la escena entre ambos medios sería diferente, mientras que en el anime utilizarían la música e iluminación para aumentar la tensión, mezclada con la reacción de Fitz, en la novela la conversación mantendría un tono casual bastante similar al que tenía anteriormente, con Rubius reaccionando ante sus líneas con el mismo monólogo del anime, el ataque de Fitz siendo aún más sorprendente. También veríamos una pequeña diferencia en su línea final, aunque podría ser por la traducción. Mientras que en el anime dice que el incidente podría haber sucedido por su culpa, en la novela concluye diciendo que en efecto sucedió por ella, algo que justifica más la reacción de Fitz. En el anime Nanahoshi reaccionaría inmediatamente al ataque, confirmando lo que mencioné anteriormente, que aquí se los puso para protegerse de él, pero en la novela se vería sorprendida por esto, aunque igual anularía completamente su hechizo, mientras que en la adaptación solo desordenaría la habitación al activarse parcialmente, y después de calmarlo, Rubius se preguntaría si Nanahoshi se habría puesto los anillos asumiendo que él mismo la atacaría, halagando sus agallas y pensando que quiere tener un par de esos anillos. Además, mientras que en el anime Fitz le grita que fue culpa de ella, en la novela diría directamente que la va a matar, y creo que aquí es la primera vez que mencionan en el anime que la familia de Fitz murió, algo que si bien Rubius no lo conocía todavía, ya lo habíamos visto desde una de las perspectivas de Sylphie en la novela. El anime menciona que Hitogami dijo anteriormente que el incidente era culpa de Orsted, pero en la novela Rubius teoriza que incluso él se vea bajo los efectos de la maldición de odio, y que sumado a su feudo con Orsted, lo llevó a asumir eso. En el anime vemos a Fitz ordenando la habitación, pero en la novela no habría mención de esto, ni necesidad ya que se encontraban en la enfermería y su hechizo habría sido anulado por el anillo de Nanahoshi. En el anime Fitz estaría ocupado por esto, mientras Rubius le dice a Nanahoshi que su aparición debió haber sido un regalo divino, pero en la novela le dice que debe ser el hombre de sus sueños, Fitz frunciendo el ceño al escucharlo, Rubius pensando que debe ser porque no confía en ella, obviamente celosa por esta conversación. El último intercambio de palabras confirmaría que sí se encontraban en la enfermería todo este tiempo, y la narración aclararía que Rubius le contó los detalles de la conversación a Fitz, para calmarlo finalmente. Esta toma en que Fitz trata de alcanzar a Rubius pero no puede, sería original del anime, y podría considerarse una metáfora visual para adaptar su estado mental y la situación de los capítulos desde la perspectiva de Sylphie, ella viéndolo cada vez más distante mientras ignora su existencia. La narración de la novela aclara que a Rubius no le gustaría la actitud de Nanahoshi, pensando que de cierta forma ella considera su existencia en este mundo de una manera bastante trivial, por la forma en que aparentemente solo ha tenido éxitos desde que llegó. El capítulo concluye con una diferencia entre el comportamiento de Fitz, en el anime inseguro después del encuentro con Nanahoshi, en la novela un poco avergonzada por el último comentario de Rubius, este último mencionando que verlo de esta manera es adorable, dejando para el siguiente capítulo el aclarar cualquier interrogante restante con Nanahoshi.
Y esas serían las diferencias de este episodio. ¿Qué tal les pareció? En lo personal yo estoy un poco feliz, ni siquiera por el contenido del episodio, sino porque solo adaptaron 2 capítulos. Hacer un video de 30 minutos como el de la semana pasada me dejó traumado. Pero bueno, espero que esto les haya gustado. Nos vemos luego.